Y a partir de este momento, solo por Ideal 103.7 FM, estarás sintonizando el corazón de Dios. Y aquí sus anfitriones, Andrea Méndez y Raúl Carrillo. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Andrea Méndez, soy parte de las voces que estarán escuchando en Sintonizando el Corazón de Dios. Este va a ser un espacio donde estaremos transmitiendo mensajes y conocimientos que van a ir construyendo un camino hacia el Dios que llevamos todos por dentro. Muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes este maravilloso espacio y dándoles la bienvenida a todos nuestros oyentes y abrazándolos de corazón a corazón. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Valera, Trujillo, a través de la emisora Radio Ideal 103.7 FM. Agradecemos a la emisora Radio Ideal, a su director Manuel de Oliveira y a su operadora Yorgledis Terán, que hacen una gran labor por permitirnos, apoyarnos y ser el medio por el cual podamos hacer estas entregas a todos los corazones que hoy nos escuchan y escucharán. De la mano siempre en esta labor de mi compañero Raúl Carrillo. Adelante Raúl, saluda y preséntate para que te conozcan a través de tu propia voz. Hola, muy buenas tardes Andrea, muy buenas tardes a todos. Y la verdad es que sí, en este primer programa en Radio Ideal 103.7, muy complacido y agradecido de que se nos permita dar estos mensajes de esperanza, estos mensajes de comprender cómo verdaderamente nosotros podemos sintonizar nuestro corazón con el corazón de Dios. Entonces de verdad que me encuentro muy feliz, espero que podamos conseguir comprender cada vez más ese Dios que llevamos por dentro. Quería también aprovechar para decirles que estos programas también van a quedar grabados en nuestro canal de YouTube que se llama Programa Voluntad. Este programa también lo tenemos, estos programas también los podrán ver por nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram y Telegram. Igual, nos pueden buscar como @programa voluntad. Y si desean comunicarse con nosotros, si desean enviar mensajes, si desean, y si están atentos a esta transmisión y desean enviar algún comentario, entonces nos pueden escribir al WhatsApp más 58 424 746 8057. Adelante, Andrea. Maravilloso. Bueno, el día de hoy el mensaje se titula Al Dios no conocido. Y te pregunto, Raúl, ¿cuál es ese Dios no conocido que comenzaremos a transmitir a través de estos medios? Entonces, fíjate qué interesante, porque si comenzamos a comprender que estamos sintonizando el corazón de Dios, quiere decir que estábamos desintonizados, ¿verdad? Que había como una desconexión o una mala sintonía. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ese Dios no conocido es aquel que hemos buscado desde niños, ese que ha creado los mares, ese que le dio olor a los jazmines. ¿Tú has olido los jazmines? Esos huelen hermosos. Entonces, el que ha creado toda la vida, que aunque nosotros vemos la vida, no hemos logrado encontrarlo en ella, o no hemos verdaderamente percibido cuál es la esencia de Dios en toda la vida que nosotros vemos. Entonces, esa pregunta de cuál es ese Dios no conocido que comenzaremos a transmitir el día de hoy, entonces, teniendo enfrente tanta vida, tenemos que comenzar a comprenderlo verdaderamente para encontrarlo en ella. Y eso es lo que a partir de este primer programa queremos hacer, poder reencontrarnos, sintonizarnos
con ese Dios que hemos tenido por dentro y que siempre lo hemos buscado afuera. Fíjate que el programa del día de hoy, siendo que tiene como nombre al Dios no conocido, tomamos ese nombre porque Pablo en Hechos 17, 22 comienza a mencionar los símbolos que maneja este gran creador, o por qué nosotros titulamos así el programa el día de hoy. Él nos dice a través de este mensaje, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está
hay algo que debemos comprender. En nuestro planeta existen 4.200 religiones y más de 5.000 deidades, o dioses, digámoslo así. Pero, ¿por qué desde hace más de 5.000 y 10.000 años de historia y de registros de que se ha intentado enseñar a Dios no se ha encontrado? Entonces eso nos da una respuesta de que verdaderamente hay un Dios que no se ha conocido y que todos hemos adorado y que por naturaleza lo hacemos, porque eso es muy importante entenderlo también. Es natural buscar a Dios, es natural buscar al Padre, es natural buscar a mi Creador, al que me dio la vida verdaderamente, el que de forma espiritual anima este cuerpo. Es muy natural, pero a pesar de que Él está allí, ¿será que nosotros lo hemos comparado con otras cosas que no tienen nada que ver con su naturaleza? Esa que dice Pablo, que es el que da aliento y vida a todas las cosas, ese que de una sola sangre nos hizo a todos, o sea, de un mismo linaje nació Yorgledis, nació Andrea, nací yo y nacieron todos los que nos están oyendo hoy, de un mismo linaje. Entonces ya estamos hablando que aquí no hay diferencias ni por edades, ni por clases sociales, ni por colores, ni por tipos. Estamos hablando de que todos tenemos origen en una misma creación. Ya no hay creencia que nos divida, ¿verdad? Ya no hay un fanatismo que me separe. Ya no hay un dogma que me intente interrumpir ese proceso. Entonces ya yo puedo comenzar a relacionarme más cercano con Andrea, más cercano con Yorgledis, de forma espiritual, porque tenemos un mismo origen, porque tenemos un mismo Padre. Pero que lo que nos determina aquí Pablo es que para que se manifieste verdaderamente esa unidad entre nosotros, tiene que conocerse al verdadero y único Creador, o tenemos que sintonizar nuestro corazón con Dios. Y eso es lo que nos viene diciendo acá. ¿Qué nos dice además de eso Pablo? Como para que vayamos teniendo una guía de los datos que nos está dando, porque aquí estamos incursionando en conocimientos y estos conocimientos nos van a dar la guía para nosotros ir cada vez ajustando nuestro corazón al pensamiento del Creador, ¿verdad? Entonces fíjate lo que nos dice: les ha prefijado el orden de los tiempos. ¿Cómo ves tú esa parte allí? Que le ha prefijado el orden de los tiempos. Bueno, es bastante interesante lo que acá nos intenta decir Pablo, porque para que nosotros podamos comprender el orden de los tiempos, es necesario que entendamos primeramente, y siguiendo un poco el hilo conductor de lo que nos está mencionando Raúl, que Dios es uno. No es que son muchos, y la mayoría de los hombres queremos adaptar a Dios a nuestro pensamiento, a nuestra cultura, a lo que a mí me favorece. Y ciertamente que Él es uno en la creación, una sola conciencia, en la cual vivimos y nos recreamos todos. Porque siendo Él uno, en los seres humanos, se manifiesta, la mejor manera de Él manifestarse es generando unidad. Entonces vemos que muchas religiones o muchos dogmas, en vez de unirnos, nos separan. Y allí es cuando Dios han acomodado el término de Dios al pensamiento del hombre. Y por eso es que Pablo lo menciona al Dios no conocido, porque él muy bien le dice: varones atenienses, ustedes se ven que son muy religiosos, pero al Dios que yo transmito, ustedes no lo conocen. ¿Por qué? Porque el Dios que yo transmito, que viene de la misma enseñanza del Cristo, es un Dios que une, es un Dios que nos hace a todos uno. Entonces,
comprendiendo eso, nos daremos cuenta que todo lo que sucede en este mundo, en nuestra vida, todo está regido dentro de leyes que la maneja esa inteligencia creadora. El Padre Altísimo, el Innominado, como muy bien lo llama Jesús. Y Él marca los pasos y los cambios que la humanidad va teniendo. Y es necesario que nosotros retornemos nuevamente a lo espiritual para poder comprender la obra en la que Dios nos ha edificado, nos ha construido. Porque nosotros hemos creído que somos carne. Y ciertamente una parte de lo que nosotros somos es carne. Pero lo que le da aliento y vida a este cuerpo no es carne. Entonces, y eso es lo que verdaderamente nosotros somos y a lo que nosotros tenemos que retornar. Al nosotros comprender eso, vamos entonces a ver la verdadera esencia, que es la de Dios, que es eso lo cual nosotros ignoramos. Esa esencia de luz que está contenida en cada uno de nosotros y que nosotros no conocemos, por eso no vamos a conocer a Dios, por eso es al Dios no conocido, porque ignoramos la luz que hay en nosotros y Él es la luz. Al nosotros generar o retornar a este proceso de volver a esa esencia que está dentro de nosotros, entonces podremos adorar a Dios como verdaderamente es Él, en todo lo que engloba la luz, y así dejaremos de hacerlo semejante a oro, plata, piedra o adoración que el hombre hace externa y comenzará a adorarlo verdaderamente con lo que es interno. Entonces es maravilloso porque me estás diciendo que todos dentro del tiempo del Padre Eterno o del Padre Creador, todos tenemos el tiempo de llegar a Él. Eso es lo que nos está diciendo con el orden de los tiempos, ¿verdad? A todos se nos ha dado un tiempo para llegar a Él. Unos antes, otros después, cada uno superando las barreras que nos han limitado por las creencias que nos han obnubilado esa esencia de Él, ¿verdad? Pero yo voy a decir una frase que es muy popular actualmente y es: el tiempo de Dios es perfecto. Ah, claro, pero ahora yo no lo voy a llevar hacia el exterior. Es que el tiempo que Dios prefijó en mí es perfecto. Cuando yo tenga, como tú decías, cuando yo tenga la conciencia plena, cuando yo tenga la comprensión de que fui a buscar a Dios y empecé a regalar oro a la gente porque pensé que estaba ahí en el dar desmedido. No estaba ahí. Tampoco en ninguna de las túnicas que me describían como religioso, tampoco estuvo allí. Entonces tenía que retirarme de allí. Y asimismo, ese tiempo que se determina para que yo lo encuentre, Andrea lo encuentre, George Gladys lo encuentre y los oyentes que están ahí también lo encuentren. Entonces, sí, el tiempo de Dios es perfecto, pero en mí, en lo que el tiempo de Dios que ha prefijado para que yo lo consiga a Él. Y con esto también quiero tocar un punto que dentro de esta cita, que es importante que ustedes la puedan también tomar nota. Él es Hechos 17, para que lo vayan recordando y si desean tomar notica, para que después ustedes la puedan ver, porque es una enseñanza que derrumba cualquier creencia o error que hayamos tenido de la concepción de la existencia de Dios. Nos da como una claridad de comprenderlo al limpio, puro y perfecto, ¿verdad? Como Él es. Y en el versículo 28 nos dice una descripción como que nos va a ayudar a entender el nombre de este programa que hoy estamos inaugurando, que es Sintonizando el Corazón de Dios. Porque nos dice: porque en Él vivimos, nos movemos y somos, nos dice Pablo de Tarso. Cuando a mí me dicen que yo vivo en Dios, ¿verdad? Quiere decir que cuando yo camino en el pasto, estoy pisando sobre el piso que es Dios. Pero cuando yo me muevo, ese movimiento y el viento que yo siento
también es Dios. Entonces ya, bueno, tengo como una comprensión de que está como alrededor, pero me da una determinante y la más importante de todas. Y en Él somos también. Quiere decir que así como está en el pasto, como está en el viento, como está en la fruta, como está en el animalito, también está en mí. Entonces ya yo puedo entender, claro, ese creador que tanto he buscado por fuera, lo encuentro por dentro y me doy cuenta de que soy yo el que está desintonizado de él. Soy yo el que sufre buscándolo afuera, pero lo tengo aquí, en la paz, en la tranquilidad, en la armonía, en la reflexión. Y hoy, en el desarrollo de este programa, que vamos a estar hasta las 8 de la noche, vamos a comenzar a ver cómo es que nosotros vamos a establecer de nuevo esa comunicación con Él. Y esta cita que nos deja Pablo en porque en él vivimos, nos movemos y somos, nos lleva a una canción, ¿verdad? Que vamos a escuchar. Esta canción se llama Antes de nacer, de Germán Barceló. Esta canción nos va a permitir comprender que antes de que nosotros naciéramos, ya el Padre nos había pensado en la perfección de la luz que tenemos por dentro, como espíritu. Quiere decir que antes de que hubiera esa concepción física, ya yo existía, Andrea existía, Jorgredis existía. Todos existimos desde mucho antes de la creación de este planeta. Entonces, yo los invito también a que puedan investigar, así como pueden investigar la cita que le dimos, vayan e investiguen también cuando termine este programa sobre este video y esta canción de Germán Barceló, porque se van a encontrar con un video que les va a graficar mucho mejor esa concepción que existe antes de que nosotros naciéramos. Entonces los dejamos con este pequeño espacio y disfruten la canción.
entonces comenzamos a conocerlo, porque muy bien lo dijo Pablo, linaje suyo somos, venimos directamente de Él. Aunque hayamos nacido de vientre, de madre terrenal, su conexión espiritual es directa. Dios es como el aire, es invisible a nuestros ojos terrestres, pero se puede sentir. Y es con nuestro corazón que lo vamos a poder hacer, porque el corazón es el único órgano que podemos sentir y Él mismo es generador de vida. Pablo de Tarso en la 2 de Corintios nos menciona la importancia que tiene el conocimiento para poder llegar a esparcir, digamos, o a difuminar esas tinieblas que es la ignorancia, que habita en nuestro pensamiento de lo que somos en Dios, la creación que hemos sido dentro de los planes de Dios, de los planes del Altísimo. La 2 de Corintios 4 nos menciona, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí se encapsula la importancia que tiene el conocimiento de la luz, el conocimiento del Altísimo, del Innominado y sin fin, en cada uno de nosotros, porque dice que el Dios de este siglo, pero ¿cuál es el que adoramos? La materia, la ignorancia, lo vacío, lo vano, lo que no tiene ningún propósito. Ciega el entendimiento de los incrédulos, aquellos que no creen, no por creencia, porque el creer no es de creencia, es de crear. Cuando nosotros creemos en Dios, estamos creando en sus leyes, estamos creando para Él más vida. Y esos incrédulos no crean en Él. Para que no resplandezca esa enseñanza, se convierta en luz, porque todo lo que nosotros vemos escrito que transmitió Jesús es una enseñanza que nos hará resplandecer, que nos hará retornar nuevamente a la luz, que es la vida de los hombres, lo dice Juan. Y esa luz es el conocimiento de la gloria de Dios que viene de la mano de la enseñanza de Jesucristo. Adelante. Entonces, fíjate lo importante del conocimiento, porque indudablemente son las herramientas que tenemos hoy. Fíjate lo que nos dice Pablo, nos está diciendo que él como guía o como mensajero, no de sí mismo, sino mensajero de la verdad de Dios que él encontró cuando se le reveló Jesús, y determinó que esa cegadora verdad debería saberla todo el que verdaderamente anhele un cambio para su vida, no cualquiera que simplemente quisiera cualquier conocimiento para vanagloriarse de que sabe algo. Entonces eso es lo que nos empieza a comentar Pablo, y nos lo deja como enseñanza, nos lo deja como guía, siendo él uno de los mensajeros que más esparció la verdad de Dios en Jesús. Entonces, fíjate que nos dice, como tú lo decías, sucede que la creencia en un Dios que no es Dios, o en algo diferente a lo que verdaderamente es el Creador, es lo que ha hecho que las personas no encuentren al verdadero
y sean cegados en su entendimiento, porque al no conocer al real, creen hasta en una piedra y que es Dios. Y el no sé, el de la esquina es Dios, y por allá el árbol es Dios. Entonces no, digámoslo así, es porque ese impostor lo que hizo fue cegar el entendimiento, creando falsas teorías, falsas conclusiones de lo que verdaderamente es Dios. Entonces, por eso Pablo llega y nos dice también, para que si ustedes quieren comprender al Padre Creador, al Padre Altísimo, ¿verdad?, al que nos dio a todos vida y aliento, como nos decía en la cita anterior, es sencillo. Él mandó a que de las tinieblas resplandezca la luz. Si yo tengo un conocimiento espiritual que me permite a mí fortalecerme, crecer espiritualmente, ¿verdad?, quiere decir que tengo la certeza de que en mí está resplandeciendo la luz. Entonces este conocimiento sí me está sirviendo. Entonces, porque ¿qué es lo que está creciendo en mí? La imagen del Padre, la real. Y entonces ya yo vivo para lo real, para lo que yo nací. Si yo era peleonero, dejo de ser peleonero. Que cada uno de nosotros, por ejemplo, el aprendizaje que tuvimos hoy, nos sirva para ponerlo en práctica mañana. Y si yo veo a dos personas que están peleando, ya no me voy a poner a decirle, mire, pero no se están pegando muy duro, péguense más fuerte, o le echo más leña al fuego para que sigan peleando, ¿verdad? No, ya yo tomo lo que yo me nutrí estudiando el conocimiento de Dios, y de repente por allá me dice el corazón, hay una cita que dice que no, que debemos amarnos los unos a los otros. Ya no, deja de ser teoría. Yo digo, no, yo tengo que tratar de que ellos aprendan que tienen que amarse los unos a los otros. O, eso sí es afuera. Pero ¿y si soy yo el que estaba peleando con alguien? También yo tengo que buscar ponerlo en práctica, ¿verdad? Y decir, ya va, yo estoy discutiendo, estoy peleando, y eso no va con esta cita, porque estoy creando una separación, una división, un desorden. Entonces sí, ahí yo empiezo como a comprender que ese Dios está en el día a día, está en lo cotidiano, porque así son todos los seres vivos. Ellos no van a misa y tienen al Dios vivo por dentro. Ellos no van a ningún lugar, pero ya tienen una identidad. Y nosotros, por haber desintonizado nuestro corazón
de ese Dios, pues nos corresponde es el conocimiento para volver a Él. Por eso es que la exigencia en nosotros es esa. Pero, como nos decía Andrea, no solo vale que haya mucho conocimiento, porque también con conocimiento podemos estar lejos de Dios si no lo aplicamos. Entonces esa es una de las reflexiones más importantes que debemos tener, que busquemos el conocimiento, la sabiduría espiritual que nos dé la respuesta que tanto hemos buscado desde niños, y que a mí me han dado muchas respuestas particularmente, pero que esas respuestas me permitan también ponerlo en práctica para que siempre estemos mejorando, siempre estemos siendo mejor persona, siempre estemos con el corazón cada vez más grande y cada vez más sintonizado con ese Dios que nos creó y que no está afuera sino que está dentro. Entonces vamos a ir ahora a una pequeña pausa comercial. Nos vamos a encontrar también con una pequeña canción muy hermosa que habla del regreso del Inca, ese regreso del Inca que somos cada uno de nosotros, porque nosotros, como decíamos al principio, venimos de un origen muy hermoso, de un origen que es antes de este planeta, que ya lo vimos en la canción de Germán Barceló. Bueno, ahora vamos a ver cuál es ese tiempo en el que ya existíamos y cómo era ese tiempo en la siguiente canción y después de los comerciales. En instantes continúa sintonizando el corazón de
fuerza que nos impulsa a más, a expandirnos más. ¿Por qué? Porque hemos permitido que Dios tome parte de nuestra vida en ese momento. Le hemos entregado nuestro cuerpo. Al conectarnos en nuestro pensamiento y nuestro sentir al corazón, le damos a Él la oportunidad de que sea Él el que tome el cuerpo de nosotros en ese momento y reestructure todo lo que nos aflige y todo lo que nos angustia. Por eso dice, para que sean sanados, dice Santiago. ¿Por qué? Porque permitimos que Él sea el que cure mis heridas. Jesús tiene, en una de las parábolas, Jesús menciona que para que le dé descanso, le otorgue el descanso, ¿no? A ese hombre trabajador, afligido. Y cuando hablo de hombre no hablo de género, hablo de humanidad. Y es esa oración, esa hora en la que accionamos el Espíritu de Dios en nosotros. Permitamos que ese momento se vuelva algo muy íntimo, pero muy poderoso y muy eficaz para hacer una transformación en nosotros. Cuando nosotros otorgamos de manera consciente el paso a que Dios tome parte de mi cuerpo, siendo yo consciente de cómo Él se manifiesta en mí para poder hacer un proceso consciente de sentirlo y de vivirlo siempre presente plenamente, entonces será Dios el que guíe cada uno de mis pasos, de mis pensamientos, de mis palabras y mis sentires. Maravilloso. Entonces yo te pregunto, Raúl, ¿qué poder tiene la oración y cómo tiene que realizarse? Entonces, fíjense que hay algo muy hermoso que estamos descubriendo y que vamos a descubrir en todos estos episodios de Sintonizando el Corazón de Dios, porque si tú te fijas, si ustedes se fijan, estos programas van a comenzar a romper muchos paradigmas, y los paradigmas no lo va a romper Andrea, no lo voy a romper yo, no lo van a romper las personas que estaremos acá con ustedes conversando. Esos paradigmas lo va a derrumbar es el conocimiento, el mismo conocimiento de Él que ignorábamos o que menospreciábamos por darle más importancia a otras cosas cuando hablábamos de Dios. Pero nos vamos a dar cuenta de que cuando nosotros empezamos a vivir para el Creador, a vivir para quien nos dio la vida, a vivir con identidad de creación, vamos a derrumbar muchos paradigmas, muchas creencias. Y entonces quiere decir que sintonizar el corazón de Dios significa desaprender y aprender lo que verdaderamente corresponde. O en otras palabras, lo dijo Jesús en otro momento, no se pueden usar odres viejos y llenarlos con vino nuevo, porque si mi propósito de vida está desconectado de Dios, aunque yo le eche todo el conocimiento de Dios, no va a servir, porque yo quiero dedicar mi vida a otra cosa. Entonces yo tengo que hacer un odre nuevo, quiere decir un propósito nuevo. Si yo verdaderamente quiero vivir con identidad para lo que nací, porque ya estamos entendiendo y rompiendo el paradigma de creer que vivir para Dios es estar en una iglesia o estar en un templo, entonces ya podemos comenzar a comprender que verdaderamente cuando yo empiezo a vivir para Dios es que estoy viviendo para lo que yo nací, para lo que fui creado, en cada acción y en cada lugar. Entonces sí, nosotros estamos acá para comenzar a poner un odre nuevo, y ahora sí no lo vamos a llenar de las cosas viejas, le vamos a echar las cosas nuevas que vayamos aprendiendo y toda la sabiduría que vayamos encontrando también dentro de esa búsqueda que nosotros tenemos de respuesta. Entonces eso me lleva ahora sí a responder la pregunta, porque ¿qué poder tiene la oración? Imagínate qué poder tiene. Y voy a poner un ejemplo como sencillo, aparentemente, pero poderoso. Y es que sucede que si alguno de ustedes
está orando y pidiéndole al Padre, y llega una persona a pelear y usted sigue orando, ¿verdad? Por ejemplo, porque para orar yo no tengo que estar en un lugar específico, en una posición específica, yo simplemente tengo que estar sintiendo desde adentro y pensando, ¿verdad? No tengo que estar ni vociferando ni nada. Y eso es lo que vamos a aprender ahorita. Sin embargo, cuando yo estoy orando, una oración no es, ay, ojalá le pase esto a aquel, ojalá le pase, porque no tiene sentido, no sería una oración, ¿verdad? No es una comunicación como con Dios. Entonces, ¿qué pasa si esa oración que era allá, solo antes de acostarse o solo al levantarse para dar gracias, se convierte en una comunicación constante con el Padre, y que yo vaya dándole gracias porque me bajé y me fue bien en la buceta, porque el Señor pudo cobrar lo que necesitaba, y yo le pido al Padre porque el Señor que vi le vaya bien en lo que está haciendo, y voy en una comunicación constante con Él como si fuéramos amigos, vamos a decirlo así, sin ningún tipo de desvinculación. Yo empiezo verdaderamente a sintonizar mi corazón con Dios. ¿Por qué? Porque ahora mis acciones van en lo que yo como conversación con Él estoy aprendiendo, de mi conocimiento y de lo que en el corazón empieza a nacer en mí. Entonces sí empieza a nacer como un poder, como una fortaleza. Y si alguien quiere venir a pelear conmigo, ya yo no tengo en la mente las noticias que puro están mostrando que la gente pelea, y yo me voy con eso, con esa noticia de que estaban peleando, y voy y se la descargo al que medio me diga hola. Sino que yo, como tengo ese poder de la oración en mí, entonces verdaderamente me permite esto comenzar a tomar buenas decisiones o mejores decisiones cada vez que estamos en nuestro día a día, en lo cotidiano, en cada situación, en cada pensamiento. Que si a mi hijo se le cayó el vaso de jugo, ya yo no le voy a pegar el grito que veía en las películas que le pegaban el grito, no. Ya como yo estoy en una comunicación directa, entonces yo digo, ¿cómo resolvemos? Padre, ¿cómo ayúdame a ayudarlo para que él haga las cosas mejor? Entonces sí, verdaderamente hay un cambio y hay un poder gigantesco que estamos conociendo ahora, y que poco a poco, si lo ponemos en práctica, nos va a llevar a ser un hombre nuevo, a ser un hombre diferente, a ser un hombre verdaderamente espiritual, no un hombre religioso, un hombre espiritual. Como le decía Andrea, aplica para hombres, aplica para mujeres, porque el hombre es el ser humano. El género no conduce a una diferencia de pensamiento. Entonces, ¿cómo tiene que realizarse? Bueno, como ya hemos hablado de que el conocimiento es base fundamental para nosotros, pues veamos qué fue lo que enseñó Jesús en Mateo 6, cuando nos dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los que usan los demás. No piensen como los gentiles, que piensan por su palabrería, que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que tienes necesidad, antes de que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria eternamente. Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a decirlo así. Nosotros, resulta que en vez de aprender de esta sabiduría que nos dice que no hagamos vanas repeticiones, como lo han hecho quienes nos han enseñado sobre Dios, ¿verdad? Que solo repiten y repiten esta oración sin haber una comprensión, sin haber un detenimiento
de lo que Jesús nos quiso dejar. Si Él nos dejó este conocimiento, quiere decir que tenemos que escudriñar qué hay aquí. Y eso que nos va a permitir. Entonces vamos de esta oración, si ustedes tienen una Biblia a la mano, que normalmente pues es el documento que casi siempre todos tenemos en casa, ¿verdad? Pueden ir al capítulo 6 de Mateo. Y vamos a ir como desarrollando todos los puntos que Jesús dejó acá. ¿Por qué? Porque para aprender a orar desde el corazón debemos conocer los elementos que usó Jesús en su oración y que nos permiten reconectarnos con nuestro propio Dios interno, claro. Componentes que fueron realizados en la oración que acabamos de escuchar en Mateo 6, ¿verdad? Entonces, vamos a decirlo así, a descomponer estos elementos para poder comprender verdaderamente la sabiduría que en esta oración se nos da. Porque como primer elemento tenemos el Padre Nuestro. Entonces, claro, usa Jesús este elemento de Padre Nuestro porque nosotros debemos saber con quién queremos establecer comunicación. No es para que digamos la oración como vana repetición, porque justamente ahí nos lo enseñaba, sino yo tengo que saber con quién estoy hablando. Con mi Creador. Entonces yo sé que cuando oro con Él tengo que, Padre, o Dios mío, Señor mío, Creador mío, conciencia que me has dado vida, como cada uno lo sintamos mejor llamarlo, pero con la libertad verdadera de conocerlo. Como segundo elemento ese que estás en los cielos. Claro, porque nosotros tenemos que saber dónde se encuentra ese Padre Creador, ¿verdad? Entonces, uno de los paradigmas que nosotros vamos a descubrir en el desarrollo de todas estas actividades y de todos estos episodios que vamos a tener de radio los domingos de 6 a 8, vamos a comprender también qué es verdaderamente el cielo alejado del paradigma que ya nos han dicho, y nos vamos a dar cuenta que el cielo es un trono que está puesto y no es lejos de nosotros, como Pablo lo decía, sino que está puesto en nuestro propio corazón. Entonces, yo podría decir, Padre mío, que estás en mi corazón, ya yo le estoy dando una ubicación, ¿verdad? No tengo que repetir exactamente una oración como si fuera un mantra. Entonces, santificado sea tu nombre, claro, porque yo tengo que elevar hacia Él un agradecimiento, una honra, una alabanza, en señal de respeto y reconocimiento de su grandeza, porque gracias a Él existo. Entonces sí, cuando yo hablo con Él tengo que darle siempre gracias. Eso fue lo que hizo Jesús, santificar ese nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, también nos decía Jesús. Bueno, entonces, claro, porque yo tengo que expresarle en todo momento que sabemos que sus tiempos son perfectos y nos permita siempre hacer su voluntad, para que no sea yo quien me interponga con mis propios prejuicios insensatos a evitar que su propia voluntad se cumpla. Entonces sí, verdaderamente siempre tenemos que tener presente y en comunicación, conversación con el Padre, si yo voy para allá, que no se cumpla mi voluntad, que no sea mi capricho, que sea porque verdaderamente eso es lo que tú me has dicho que haga. Entonces sí tiene que haber una comunicación allí donde nosotros sepamos que tenemos que hacer la voluntad del Padre. Danos hoy nuestro pan de cada día. Claro, porque demandar que siempre podemos nutrirnos de su pan, de su conocimiento, que sea puro, que sea sin levadura, para comprenderlo, para que cada día más en su luz esté dentro de mí y que yo cada vez esté más cerca de Él, que yo cada vez me sintonice más con Él, ¿verdad? Eso es lo que me va a permitir a mí verdaderamente, o ese es el alimento que Él me ha traído, su conocimiento, su sabiduría, el conocerlo a Él, pero sin la levadura de los engaños que nos han dado para desvirtuar su imagen. Entonces sí,
Padre, yo te pido que verdaderamente yo pueda encontrarte a ti limpio, puro, perfecto dentro de mí, sin las limitaciones que antes me habían puesto, sino que yo te encuentre como verdaderamente tú eres y como tú habitas en mí. Claro que sí. Perdona nuestras ofensas, dice también, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y al pedir perdón por nuestra inocencia y poder reconocer nuestra ignorancia al accionar, también es necesario para aprender igualmente a comprender y a perdonar a quien desconoce a Dios en la luz que es. Entonces, claro, si el Padre ya me ha perdonado por mis errores y yo por cualquier tontería ya estoy enjuiciando al otro, claro, parte de la comunicación que yo tengo que tener con Él es que me permita, que me dé comprensión para poder entender al otro, para no llenarlo de rabias, para no generar conflictos, sino que así como Él tiene misericordia, que esa misericordia se manifieste en mí, porque así esa necesidad que Él tiene de que yo me perfeccione, yo tengo que pedirle a Él que esa misma perfección que Él quiere en mí, que me dé la sabiduría para yo querer que la otra persona también se llene de la sabiduría que el Padre anhela. Entonces tiene que haber ahí esa comunicación. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal, dice. Claro. Entonces nosotros tenemos que buscar su protección, pero en nuestra mente y espíritu, porque solo en su presencia podemos ser libres de las tentaciones del mal. Entonces, pedirle siempre que nosotros no seamos, que no caigamos en la desconexión. Padre, por favor, permíteme que siempre esté contigo en oración. Dios mío, Señor mío, ayúdame a que yo siempre esté en comunicación contigo y que yo tenga la conciencia plena de lo bueno y lo malo para no caer en el error, ¿verdad? Entonces, sí hay una aplicación y una inteligencia suprema y una conciencia única en la sabiduría que nos enseña Jesús. Y por supuesto, termina diciendo que seamos firmes y fieles en nuestra fe para que siempre sea así, para que sea así verdaderamente. Entonces, así es como surge el diálogo que reconecta al hombre con su divinidad, con su ser, con su corazón, con el Dios que tiene por dentro, escuchando la voz del Dios interior, porque rezos, mantras, camándulas nunca llegaron a dar respuesta a las tribulaciones del hombre terrestre. Entonces, cada uno de nosotros no tuvimos respuesta sino hasta que verdaderamente tuvimos un diálogo sincero. Pero el diálogo consciente y constante en el pensamiento de quien cree verdaderamente en Él, si logra dar sosiego porque su alma reconoce a Dios por dentro y se nutre de toda la sabiduría de Dios y su reino, porque su espíritu, porque cada uno de nuestros espíritus verdaderamente desea ser uno con Él y en Él. Entonces allí es donde nosotros podemos verdaderamente encontrar la oración, que no es una vana repetición, sino que ya nosotros nos empezamos a dar cuenta de que podemos comenzar a seguir la guía de Jesús, pero estableciendo la necesidad que nosotros tengamos en cada momento. Entonces, ¿cómo te ha parecido esta oración y si verdaderamente hay una aplicación en ella? Claro que sí. Es maravilloso lo que nosotros estamos escuchando el día de hoy, porque estamos comenzando a conocer a Dios a través de su misma enseñanza, de la misma enseñanza que transmitió Jesús, de la misma enseñanza que transmitió Pablo. Entonces ya vemos a Dios más palpable, más sus pasos más limpios y más, digámoslo así, más tangibles para poder realizar. Siendo que la misma oración, como Raúl muy bien acá nos explicaba, tiene unas mecánicas, pero más que unas mecánicas, tiene una fuerza
completa en todo su diálogo, en todo su accionar. Porque cuando nosotros vamos agarrando esa fuerza que quería transmitir Jesús para que fuera un diálogo completo, un diálogo entero en esa comunicación interna que nosotros vamos a hacer con ese Dios que tenemos en cada uno de nosotros, pues al nosotros hacernos conscientes de lo que allí estamos realizando, estos tiempos tan difíciles, Raúl, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles en la humanidad en donde todos están siendo, digámoslo así, afectados. Y solamente la conexión o en la sintonización de mi corazón con Dios va a ser posible que prevalezca ante todas estas acechanzas, ante todo este tiempo tan álgido que estamos nosotros viviendo. Ya estamos casi al cierre de nuestro espacio y volviéndoles a recordar que si les han gustado mucho esta entrega que hoy día estamos transmitiendo, que se titula El Dios no conocido, la van a poder nuevamente escuchar, si fue que iniciaron un poquito tarde, completa en nuestro programa, en nuestro canal de YouTube, con el nombre de Programa Voluntad. Recuerden algo, estamos escuchando Sintonizando el Corazón de Dios y este va a ser un espacio en donde se van a estar transmitiendo mensajes y conocimientos que van a ir construyendo el camino hacia el Dios que llevamos todos por dentro. Porque Dios vive es a través de ti. Para que Dios se haga manifiesto, tenemos que permitirle que sea a través de nosotros donde se exprese. Maravilloso, muchas gracias, Andrea. Entonces, también para cerrar, quería dejarles un comentario de que volvamos a cómo se llamaba el tema del día de hoy, siendo que era la introducción para poder sintonizar al corazón de Dios. Nosotros debemos buscar a ese Dios no conocido que Pablo también nos habló. Y quería cerrar con la reflexión de Hechos 17:30, que nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, entonces el Padre Creador, habiendo pasado por alto ya el tiempo en que ignorábamos esa desintonización que teníamos, ¿verdad? Manda a todos los hombres a que se arrepientan. Y no es que yo me voy a arrepentir con Andrea, no, yo mismo, dentro del corazón, ahí con el Padre, en esa comunicación constante. Ay, Padre, yo sí cometí errores, ¿verdad? Pero ese Padre que está por dentro, ese Creador, ese Dios, Diosito, es que yo sí
cometí errores y los seguía haciendo sabiendo que estaban mal. No los voy a seguir haciendo. Y esa comunicación es directa con Él, porque es Él el que, como nos dice Pablo, ha pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, como lo hizo con Él. Después que Él fue digamos, entre comillas, ignorando al Dios verdadero, era asesino de personas, creyendo que hacía la labor de Dios. Después, cuando verdaderamente conoce al real, al verdadero y al único, y se encuentra con Él de frente, o lo ciega tanta luz, mejor dicho, tanta perfección, entonces Él dice, claro, esto sí es Dios, no lo que yo creía que eran las guerras, que eran las matanzas, que eran las peleas, las disputas. No, eso no es Dios, y eso nunca ha sido Dios, porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él, y pide que en nosotros resplandezca la luz. Entonces, claro, Dios, Pablo verdaderamente encuentra el Dios verdadero y dice, sí, Él me dijo a mí, toda tu ignorancia, todos los errores y aberraciones que hacías, te son perdonados. ¿Por qué? Porque tú te arrepientes al conocerme a mí. Entonces yo también, al conocerlo verdaderamente, yo debo arrepentirme de mis errores, porque ya entiendo, si verdaderamente lo estoy conociendo, estoy dando cuenta que no es la naturaleza de Él. Entonces yo tengo que encontrar la propia naturaleza que es mía. Y entonces, por cuanto ha establecido el día que juzgará con justicia. Entonces tiene este tiempo en el que verdaderamente yo tomo la justicia y digo, hasta aquí llegó, no cometo más este error, porque yo ya conozco al Dios verdadero, ese que está por dentro, y ya no me va a venir a enjuiciar otra persona, a decirme cualquier cosa a otra persona, sino que soy yo mismo el que ya digo, bueno, ahora yo soy mi propio juez, porque yo tengo conciencia de quién soy, y yo puedo tomar también conciencia de lo que he hecho bien y de lo que he hecho mal, dando fe a todos de que Cristo resucitó. Si ustedes verdaderamente sienten que Cristo resucitó, escríbanos a los números que le estamos diciendo, manden un mensajito si es en YouTube, porque explicándonos o diciéndonos por qué ustedes creen que Cristo resucitó verdaderamente, qué es lo que sienten dentro del corazón, porque eso no es una creencia, eso es una realidad, eso es, digamos, dentro del conocimiento lo más real que tenemos, la resurrección, que es el nacer de nuevo, el nacer a una vida nueva, ya en perfección y en luz. Entonces, con estas palabras quería despedirme, y no antes dejándolos con una pequeña canción para que ya Andrea también pueda despedirse de ustedes. Raúl hizo una mención muy importante, que en nosotros, en los mensajes que transmitimos hoy y en los versículos que hoy pudimos manifestar, puedan ustedes expresarnos y escribirnos sobre el título Al Dios no conocido, que aprendieron de Él a través de esas enseñanzas. Búsquenla. El día de hoy tomamos la enseñanza de Hechos 17:22, de la segunda de Corintios 4, Mateo 6 al 7 y de Santiago 5 al 16, para que ustedes puedan, a través de su propio sentir, manifestarlo, lo que han descubierto de Dios y lo que han sentido de esos mensajes. Y así nosotros también vamos nutriéndonos con la experiencia viva o ese Dios que tienen cada uno de ustedes en sus corazones, y así todos nos hagamos uno. Les deseamos una feliz noche a cada una de las personas que nos están escuchando, invitándolos nuevamente el siguiente domingo de 6 a 8 de la noche, ya saben, por la emisora Radio Ideal 107.3 FM.